José Luis Espert, Hola, bienvenido. hola. ¿Cómo andás tanto tiempo? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bárbaro. nos encontramos la última vez que nos vimos, era elección, venía la elección y ahora Wow. hay un nuevo país. Pasó mucho O tiempo. sea, ¿fue antes del balotaje que nos Fue vimos? antes del balotaje que nos juntamos cara a cara, después nos vimos a través de la pantalla y tengo mucho para preguntarte. Ok. Por un lado arranco por algo de los libertarios. Hoy veíamos la imagen hace minutos nada más de Karina Milei en una convocatoria que se hizo para adherir gente a la Libertad Avanza, Sí. una cola de 10 cuadras de gente afiliándose. Estas son las imágenes, no sé si las viste. Sí, la vi hoy. ¿Cómo la estás viendo? Por un lado, Bueno, yo me vine vestido de color violeta, la Libertad Avanza. sí, así color que, de la última elección. Mirá, lo que demuestra esto es que más allá de los palos que pueda poner en la rueda de la política, la gente está con estas ideas de la libertad, del sentido común, que muchos estamos empujando, algunos con extremada preponderancia, como es el caso del presidente de la Nación, otros en otro lugar, más en el Parlamento, como es mi caso, pero la gente quiere esto. Y yo estoy totalmente comprometido con estas ideas y con el apoyo al presidente, por supuesto, con el cual estamos trabajando juntos y con un proyecto común hacia adelante. ¿Por qué quiere esto? La gente, pasó mucho tiempo donde nos habíamos acostumbrado a que las cosas no valían lo que cuestan, y hay un estudio que hizo una de las últimas consultoras que mide la opinión de la gente sobre el gobierno y que le dice, yo no llego a fin de mes, un estudio cualitativo, sin embargo creo que es el camino. ¿Por qué crees que hubo un cambio en eso en la Argentina? Porque la gente está viendo que acá hay correspondencia. Acá el ajuste por primera vez en democracia lo están pagando de manera severa, te diría por lo menos un 40%, los pecadores. Hasta ahora siempre lo pagaban los justos. No había ninguna correspondencia entre el ajuste que hacía la política y el ajuste que tenía que hacer la gente. Por supuesto que parte del ajuste lo tiene que hacer lo justo. ¿Por qué? Porque lamentablemente el kirchnerismo, que ha roto todo, dejó atrasada la tarifa de los servicios públicos, con precios cuidados, subsidio por todos lados. Y esa es una parte que lamentablemente le toca a lo justo. Ahora, el ajuste de la política que está viendo no ocurre nunca en democracia. Y en ese sentido a mí me parece importante introducir dos cosas que me parecen centrales porque son el bosque de los árboles que podemos hablar. Yo los veía a vos y a Luis hablar de cosas que hacen a temas centrales, pero son los árboles de un bosque. ¿El bosque cuál es? A ver, ¿cuál es Para el mí bosque? el bosque son dos grandes bosques, si vos querés, que son categorías que hay que enterrarlas para que nos vaya bien y a la gente no le vaya mal. ¿Cuáles Una son? categoría que hay que enterrar es: no se puede hacer ningún ajuste fiscal sin apoyo a la política, sin poder político. Mira, yo te cuento que la Libertad Avanza, el partido del presidente Milei, al cual yo pertenezco hoy en diputados, es un partido que tiene 7 senadores de 72, 41 diputados de 257, ningún intendente, ningún gobernador, y está haciendo el ajuste de gasto público, no solo fiscal, donde lo paga la corpo política, la casta, como no hizo ningún gobierno en democracia. Y estamos pasando a déficit cero desde el primer mes de gobierno, de una bomba de tiempo hiperinflacionaria que dejó el kirchnerismo. Así que, primera categoría que ha caído en desuso es esa, que acá, sin apoyo de la política, no se puede hacer una corrección fiscal importante de gasto público. O sea, acá, solamente con el voto de la gente y con la casta medio en contra, se está haciendo un ajuste fiscal inédito en democracia. Primera categoría de derrumbar. La segunda categoría de derrumbar, que tiene que ver con la inflacionaria, que se conecta con la primera, es: ¿cuál es la otra categoría que se ha derrumbado? Es: sin tasa de interés reales positivas, vos no vas a poder bajar la inflación. Bueno, este Banco Central, con este ministro de Economía, hace ya meses que tiene una tasa real negativa de 17% en términos reales, y acá se está derrumbando la tasa de inflación. El riesgo país se está colapsando, el dólar está fijo, el Banco Central no para de comprar reservas. ¿Está bien que el dólar esté fijo? Entonces, déjame terminar la construcción de este bosque, porque detrás de este bosque es importante empezar a alinear la expectativa de la gente. Entonces, acá se pueden hacer ajustes fiscales a pesar de la casta, porque ahora la ley bases es para
que la gente se vea más favorecida todavía, porque adentro de la ley bases hay un blanqueo, una moratoria, una promoción de grandes inversiones, pero eso no lo necesita el gobierno para encarrilar la inflación en las cuentas fiscales, es para la gente. Y el paquete impositivo es para darle plata fundamentalmente a las provincias para que no tengan necesidad de ajustar tanto el gasto público, porque están que trinan con eso. Pero acá, los dos bosques que se han derrumbado son centrales para que la gente piense hacia adelante, y la política también, los periodistas, los economistas, los intelectuales, los sindicalistas. Acá la tasa de inflación se derrumba, por lo tanto, no podés manejarte con precios que están puestos, y este es un mensaje a los empresarios, con un dólar de 2.000, porque el dólar de 1.000 vino para quedarse. Los sindicatos, ningún empresario le va a poder aprobar, y si lo aprueban los empresarios, ningún secretario de Trabajo le va a homologar en este gobierno un acuerdo de salario que piense en aumento de salario del 20, del 30%, porque la inflación va a un dígito en un mes o dos. José Luis. Entonces, acá cambió la Argentina, y cambió por tiempo importante como para que todo el mundo cambie el chip. Esto no lo va a solucionar, que se saquen de la cabeza lo que piensan que acá viene una explosión nominal de todo que te va a solucionar los problemas. No, acá los empresarios tienen que bajar los precios, los sindicalistas tienen que empezar a negociar salarios pensando en la inflación futura, que es de un dígito, y que los intelectuales, los economistas, los pensadores sepan que acá hay cosas que han cambiado. Fundamentalmente estas dos categorías. Se pueden hacer ajustes fiscales con el apoyo de la gente, y se puede bajar la inflación sin poner tasas de interés reales absurdas. Ahora en minutos nos metemos en los árboles, habló del bosque, pero quiero compartir con ustedes las palabras del presidente de la Nación en la Fundación Ayn Rand. Esto es lo que decía el presidente Javier Milei. Miremoslo. Y la verdad es que también estamos sorprendidos con lo que está pasando en el Banco Central, que ya bajamos 6 puntos el déficit del Banco Central y creemos que podemos seguir avanzando en eso. Hoy, básicamente, el tipo de cambio paralelo está igual que el oficial. No solo eso, sino que además el riesgo país perforó los 1.300 puntos, viniendo desde 2.900. Los bonos pasaron de $18 a $54. Las acciones de Argentina volaron literalmente. Es decir, todos los indicadores a futuro muestran que vamos a estar mejor. Bueno, ahí tenemos una parte. Vamos por distintas ramas de los árboles, por llamarlo con tu figura. Decía gente muy cercana a Federico Sturzenegger que el lobby empresario empieza a preocuparlo mucho, porque empieza a notar que se tocan intereses del negocio del azúcar y está muy vinculado a la política, se tocan intereses de biocombustibles, se toca ahora intereses de la pesca, donde, según lo que dice en el gobierno nacional, del 0,15% del producido por pesca es lo que pagan las empresas. Esto es casi como regalar el petróleo. Hoy el lobby empresario como tal, ¿es más complejo que el sindical? No, te diría, los dos son complejos, porque no hay un sindicalismo tan aberrante como este sin que la manera de hacerte multimillonario en Argentina sea aberrante también. O sea, son una moneda con dos caras. Y yo te diría que en realidad la decadencia argentina hay que agregar un tercer actor, que es la política. Pero ya que tocaste sindicalistas y empresarios, la manera de hacerte multimillonario en la Argentina, no tener un buen pasar, hablo multimillonario, es aberrante, y el sindicalismo que también tenés es aberrante. ¿Por qué es aberrante la manera de hacerte multimillonario en Argentina? Porque acá no puede ser que la manera de hacerte multimillonario en Argentina sea cobrándole a la gente un auto como si fuera un transatlántico y una bombacha como si fuera un BMW. Así cualquiera. Hasta yo, que puedo ser un pésimo empresario, soy Gardel. Claro, cobrar la bombacha como si fuera un auto importado, y un auto, 4 chapas con 4 ruedas, lo cobra como un transatlántico. O el cártel de la obra pública, haciendo negocio con los impuestos que paga la gente. O el oligopolio de la medicina prepaga. Un oligopolio, para que la gente lo sepa, es un acuerdo entre empresas de precio para no competir. Entonces, todas esas cosas hay que romperlas. ¿Y cómo se rompen? Bueno, habrá que tener cabeza para hacer las cosas secuenciales. Pero introduciendo competencia es la manera civilizada. Hay una denunciando a través de defensa del consumidor poderes concentrados, poder monopólico también.
pero son caminos civilizados, ¿no? Nunca el control, nunca la patoteada, pero vos tenés que romper esta cosa. En materia laboral, la manera de romper el patoterismo de los moyanos es que haya democracia sindical, tenés que descentralizar la negociación colectiva, los secretarios generales tienen que tener duración determinada en el tiempo de los mandatos, como por ejemplo 4 años más 4 años, como es el presidente, si es reelegido. ¿Cuánto te preocupa la conflictividad? Digo, se empieza a ver en las calles, teníamos la semana pasada, el viernes, con una movilización al Ministerio de Economía, hay en las dependencias públicas todo el tiempo movilizaciones, hubo accionar por parte de del Ministerio de Seguridad. ¿Cuánto te preocupa esa foto que se ve? No me preocupa, la gente está acompañando el proyecto, ¿por qué la gente lo acompaña? Acá lo que estamos viendo es el poder corporativo, el poder de las castas, de las mafias que se resisten, obviamente, a un cambio estructural de la Argentina que recién ha comenzado, ¿eh? Porque esto, con todo lo exitoso que es en el corto plazo, recién ha comenzado. Es más, yo le diría, ¿por qué tengo en mente que aquel empresario que puso los precios pensando en $1 de 2.000 los tiene que bajar? Porque si no se va a fundir, va a generar desempleo y eso va a conspirar contra el modelo. Que sepa el empresario ese o el sindicalista que está trabajando en esa empresa que del otro lado están los orcos, no está, no sé, ¿Quiénes son los el orcos? que te gusta, el kirchnerismo. A ver, el negocio del kirchnerismo era es destruir la Argentina, y lo ha logrado, porque nos dejó como una villa miseria. A ver, que quede claro, el kirchnerismo es una cosa abyecta que vos tenés que sacar de encima sí o sí. O sea, cualquier cosa alternativa al kirchnerismo tiene que triunfar. Y parte de ese triunfo no es solo que el gobierno haga las cosas bien, sino que la sociedad acompañe, y la sociedad lo está haciendo. Ahora, falta mucho más, pero por supuesto que falta mucho más. Falta, por ejemplo, que para que esta V corta que sugiere los datos de CAME del consumo, donde cae cada vez menos, el consumo, guarda, está cayendo, no es que no cae, pero cae cada vez menos, y que los empresarios, viste, se pongan las pilas, porque la verdad que si pusieron todos los precios pensando en $1 de 2.000, que se olviden del $1 de 2.000, que bajen los precios para que la economía arranque, porque si los precios no bajan, la gente no le va a poder consumir, porque no puede consumir. ¿Entendés? La gente no llega a fin de mes. ¿Es sostenible un dólar fijo a 1.000 pesos? Yo creo que sí. ¿Por qué? Sí. ¿Qué cambió? Porque lo que está cambiando es la estructura acá. Vos has roto categorías. ¿Entendés? Acá está cambiando estructuralmente la Argentina. Está cambiando estructuralmente que se puede hacer equilibrio fiscal desde el día 1 sin ningún apoyo político, simplemente con un presidente que la tiene clara y un equipo económico extraordinario. Yo creo que hay que sacarse el sombrero por Caputo, Kirchner y el presidente del Banco Central, Bausili. Y está cambiando la categoría de que vos podés terminar con la emisión endógena de dinero, que son los pasivos remunerados, sin pagar tasas de interés reales positivas, como recomiendan los libros de texto. Ese fue el cambio fundamental de esta etapa. Es fundamental. Has logrado bajar los pasivos remunerados en términos reales, con tasa de interés negativa en términos reales, dólar estable, caída del riesgo país, sube las acciones. Vamos a una tasa de inflación de un dígito en breve, te diría. Por eso es importante que todo se alinee a eso, porque si no van a quedar algunos pedaleando en el aire. Lo que no quisiera que queden pedaleando en el aire son claves para que la economía se recupere. Hablabas del kirchnerismo y los liderazgos. Hace poco Malena Galmarini dio una frase al respecto diciendo que no podían pelear por liderazgos porque era otro del país. Pero quiero compartir declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Esto es de hace horas nomás. Esto decía la ex vicepresidenta de la Nación. Miremoslo. Hola a todos y todas, los compañeros y compañeras de Nuevo Encuentro de distintas partes del país. Tal cual lo preveíamos en el mismo, el cuadro se agrava cada vez más, agregándose ahora la cuestión del precio de los servicios públicos esenciales. El aumento de las tarifas, que en realidad debe implicar ni más ni menos que discutir o rediscutir la cuestión energética y su marco regulatorio en Argentina, significarán, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en los tiempos que vienen. Bueno, ahí tenés a Cristina Fernández de Kirchner, que reapareció ayer, muy preocupada por lo que ella ve, esta foto, esta realidad. ¿Cuál es tu opinión? Voy a repetirte, el negocio, el kirchnerismo y la Argentina miserable, y lo lograron. Así que el liberalismo, con la cabeza de Javier Milei, adelante de todo, está
tratando y logrando de a poquito empezar a recorrer el camino de la no miseria, de ser un país normal. Hay que tener claro que el negocio de esta maldición que es el kirchnerismo y la maldita Cristina Kirchner en particular es la miseria argentina, la miseria del pueblo argentino. Porque vos mirás la Argentina es miserable. Todo viejo, en desuso, todo roto, ¿me entendés? Ellos son eso. Y nosotros estamos tratando y lo estamos logrando de a poquito, dando los primeros pasos para sacar a la Argentina del lugar de la miseria donde lo llevaron. Y sin duda que Cristina, obviamente, y el kirchnerismo apuesta a que esto fracase para que vuelvan. Por eso digo, pongámonos las pilas, todo lo que estamos en el barco, del sentido común, de la idea de la libertad, para que esto salga bien, porque la alternativa no es discutir, che, si no va mal, ¿qué vamos a hacer? ¿Alemania en lugar de Estados Unidos en lugar de Inglaterra? No, vamos a hacer Nicaragua, Cuba, Venezuela, la cosa más espantosa que puede encontrar en el continente. Se suele hablar mucho de las encuestas y de cómo está el presidente, la aceptación, pero también un poco en base a lo que dice José Luis, el 30% del electorado que supo ser de Cristina o del kirchnerismo sigue ahí, sigue muy fiel. Las encuestas también lo marcan, por eso es que es importante también tener la opinión. Mucha gente nos escribe cuando ponemos declaraciones y demás. Bueno, así está pensando hoy Cristina y así piensa Malena Galmarini. Quiero compartir con vos también estas declaraciones de hace muy pocas horas. Está levantando el perfil, la ex titular de AISA, lo hizo hace 2 semanas en una entrevista que le hizo el Flaco Suede en radio y también tenemos para ver con ustedes, miremoslo. Yo estoy segura que hay otro camino, hoy todavía hay otro camino, que no es ajustando a la gente. Me parece que fue muy desleal Milei con su electorado, con ese 50 y pico % que lo votó, que tanto habla, son 14 millones de casi 47, pero fue muy desleal, mintió. Dijo que nosotros, los de la política, íbamos a pagar el ajuste. Y lo están pagando los jubilados, los pensionados, las madres, los niños y sobre todo la gente pobre. Se habla mucho de los jubilados hoy, sobre todo como segmento socioeconómico que está pagando el ajuste. ¿Cuál es su opinión? El kirchnerismo rompió el sistema previsional. Tenemos 12 millones de trabajadores trabajando en blanco como hace 10, 15 años, pero el kirchnerismo fue el que multiplicó por 3 la cantidad de personas en condiciones de ser jubiladas con las moratorias previsionales, quebrando el sistema. Cuando vos pasás de 2 millones de jubilados a 6 millones de jubilados, como hizo el kirchnerismo, multiplicado por 3, o sea, 4 millones de jubilados más en base a moratorias, o sea, gente que no aportó el 100% de lo necesario para jubilarse, obviamente que lo vas a quebrar al sistema. Pero fue el kirchnerismo el que lo quebró, no este gobierno. Es más, encima de haberlo quebrado estructuralmente, al haber jubilado a 4 millones de personas sin todos los aportes, además, la fórmula jubilatoria que el kirchnerismo le metió a las jubilaciones implica que cuando se acelera la inflación se destruyen las jubilaciones, porque no ajustan por el índice de inflación de todos los meses, sino con un rezago enorme. Cuando se salta la inflación, como el año pasado, se destruyen las jubilaciones. Entonces, el kirchnerismo es el hacedor de la miseria de los jubilados, no es este gobierno. Pero esos son los datos así, no el relato. José Luis, ¿Quién jubiló a 4 millones de personas sin todos los aportes? ¿Milei, que asumió el 10 de diciembre del año 2023, o el kirchnerismo que comenzó con las moratorias jubilatorias en el 2005 como tarde? Y estuvo 10 años o más jubilando a gente sin todos los aportes. ¿Quién puso la fórmula de movilidad esta estrambótica? Arranca con la reestatización del sistema y sigue con el gobierno de Cristina y de Alberto Fernández. Entonces, ellos son los que han destruido el país. Entonces, estamos tratando, los liberales, de a poquito de sacarlo hacia adelante. Y sobre la frase de Galmarini, sobre que Milei fue desleal, pero de ninguna manera. De ninguna manera. Acá, por primera vez, en democracia, y sin ningún músculo político, o con muy poco músculo político, porque la Libertad Avanza no tiene ni intendentes en ninguna de las 2000 y pico municipalidades que hay en Argentina, ni ningún gobernador, 7 senadores de 72 y 41 diputados, 57, está haciendo un ajuste de gasto público, de la política, como nunca ocurrió en democracia. ¿Qué le vamos a pedir al kirchnerismo? El kirchnerismo, yo le recuerdo a la señora Galmarini, el kirchnerismo, en donde ella milita,
El gasto público lo recibió en 25 puntos del producto y lo llevó hasta 42 en su momento. Casi lo duplicó. Entonces, ¿viste? ¿Me entendés? Basta de relato, discutamos cosas concretas, no nos mientan en la cara ellos. José Luis, este sábado Eduardo Feynman presentó su libro en Paraguay, lo hizo con una reunión con varios presidentes, entre otros el presidente de Paraguay, también participó el presidente de la Nación, Javier Milei, y se refirió al ajuste más grande de la historia de la humanidad. Hablando de ajuste y hablando de electorado, hablando de metro cuadrado económico, ¿hasta cuándo crees que esta B corta, que tiene obviamente su caída por sinceramientos varios, va a ser tolerada por el electorado? ¿Cuándo es que la gente que hoy dice yo banco porque yo estoy con, me esfuerzo para, va a tener ese rebote? Yo creo que la actividad, a ver, los precios sin duda están haciendo la B, si vos querés, invertida. Subieron mucho y ahora vamos a una desaceleración muy fuerte de la inflación. Yo creo que en el segundo semestre la actividad económica encuentra el piso y empieza a recuperarse. En ese momento, cuando estemos ya más cerca del fin del primer semestre, podemos discutir la pendiente que tiene la B corta, ¿no? Si se parece a una B corta literal, o está un poquito menos inclinada o menos vertical, pero yo no tengo la menor duda que de seguir así la política económica, y sin duda va a seguir así la política económica, y sí, insisto con esto, los empresarios y si los sindicalistas empiezan a ver que esto es permanente, que no es una golondrina, y que se viene un derrumbe de la tasa de inflación y empiezan a alinear precios y salarios con la nueva y sustentable tasa de inflación, la recuperación va a ser más rápida. ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema cultural para que eso se produzca? Digo? Se ha transformado en cultural el pensar que toda cosa más o menos buena es transitoria acá. ¿Pero por qué? ¿Que es de pronto todos los trabajadores son unos HDP y los empresarios también? No. La realidad les da la razón hasta ahora. ¿Por qué? Argentina ha tenido una crisis cada 10 años en los últimos 60 años. Rodrigazo, Martínez Dios, la hiperinflación, el 2001-2002, Néstor y Cristina 2008-2009, Macri 2018-19 y ahí tenés 6. No hablemos de Alberto porque vino Milei y evitó la crisis. Pero en 60 años, cada 10 años Argentina se prendió fuego. Entonces, toda esa inflación que hubo detrás de todas estas crisis, esa gran devaluación que hubo en todas esas crisis, salvó muchos trapitos sucios o permitió limpiar mucho trapo sucio. El hecho Lo que estamos diciéndole desde el gobierno a la sociedad, guarde acá, si por primera vez en democracia una fuerza con poco músculo político como la Libertad Avanza está haciendo un ajuste de gasto público que nunca se hizo, y si se está logrando bajar la tasa de inflación sin recurrir a lo que dicen en principio algunos libros de texto y algunas recomendaciones que hay de economistas muy respetables como es tasa de interés real positiva, acá hay un cambio estructural que viene de la sociedad, que ve reflejado en el gobierno de Javier Milei su apetencia, su demanda, su esperanza de que Argentina va a cambiar porque hay un tipo y un gobierno que se pone detrás de sus problemas. Acá la idea del gobierno es poner a la política por primera vez, por lo menos desde que está la democracia, completamente al servicio de la sociedad, completamente al servicio de la gente. Te llevo ahí a la microeconomía, que es la que hoy también tiene mucho protagonismo. Desde el Ministerio de Economía cuentan que próximamente varias cadenas de supermercados les dijeron que viene, por ejemplo, el pan lactal brasileño, ¿no? Por una cuestión que el precio del pan lactal. Te llevo un caso micro como para ver cuánto puede influir esto en la macro. Entonces, que eso va a generar directamente un impulso de baja en los precios, concretamente en una categoría donde hay un líder, dicen ellos, casi monopólico, que tiene las principales marcas. Del otro lado del mostrador, me pongo sombrero kirchnerista y te dicen, bueno, cada vez que se abrió la importación a este tipo de productos, hubo impacto directo sobre los puestos de trabajo, el sector privado y demás. ¿Cuál es la solución ahí? Digamos, ¿qué pesa más en la balanza o no necesariamente son contradictorias? Bueno, a ver, hay varias cosas de fondo que vos tocás. Una, que las cosas sean caras no tiene nada que ver con la inflación. O sea, vos podés tener una cosa recontra cara acá arriba, recontra barata acá abajo,
y las dos crecen los precios de esas cosas a una velocidad que es la misma. O sea, la inflación es la misma. Entonces, una cosa es la inflación, la velocidad a la cual se mueven los precios. Y otra discusión es si los precios son caros o baratos. Que los precios sean altos o bajos depende de, fundamentalmente, cuánta competencia vos tenés en ese mercado. Es clave esto. Si vos querés tener precios razonables, tenés que meter competencia. Y la manera de tener competencia es no tener oligopolios, mucho menos tener monopolios y fundamental tener la economía abierta al mundo, competir con el mundo. Messi no sería Messi si no hubiera competido en los clubes que compitió. Entonces, que nos hayan hecho creer a nosotros que la competencia genera desempleo es el pescado podrido más grande que nos han podido vender, mucho más grande que la justicia social, mucho más grande que otro pescado podrido como el Estado presente. El peor pescado podrido que nos vendieron, lo que te venden los autos a un precio transatlántico o un calzón al precio de un BMW, esos nos han vendido un pescado podrido y nosotros, la sociedad cómplice, lo hemos comprado. Pero competir con el mundo es la clave para ser rico. Y se han encargado, eso sí, las dos veces que hubo una pequeña baja de aranceles a la importación, como con Martínez Dios y con Menem, dos planes que terminaron mal, esos se encargaron particularmente de mezclar el dulce de leche con la sidra, o mezclar pera con manzana, que es la crisis de Martínez Dios es por lo que bajó aranceles Martínez Dios. La crisis de Menem es por la poca apertura que hubo con el Mercosur. Es como si yo te dijera, qué sé yo, que si llueve en Marte acá va a haber sol. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Y en qué sectores estás viendo una posición? El hecho que durante Martínez Dios y durante Menem haya habido industricidio, que yo no lo niego, es como consecuencia del dólar barato, no como consecuencia de lo poquito que pudiste importar por la baja aranceles. Si pudiste importar de todo, hasta lo que algunos consideran como innecesario, considerándose que saben más que la gente, es por el dólar barato. Pero eso no va a volver. Por lo tanto, la apertura, la gente la tiene que empezar a ver como una manera indirecta de producir. ¿Por qué? Porque si vos importás en lo que sos malo, te podés dedicar a lo que sos bueno. A ver, si hay algo en lo cual yo me considero que no soy malo, no sé si soy bueno, pero malo no soy porque he permitido tener una familia, mantenerla, dar de comer a mis hijos, es como economista. Ahora, yo no me construyo mi auto, no me hago mi ropa, no me hago mi combustible, ¿me entiendes? La compra un tercero. Ahora, ¿por qué ese concepto elemental para la persona cuando vamos a un país te aparecen los proteccionistas que te dicen no, produzcamos todos acá para generar trabajo argentino? El trabajo en Argentina es de lo más ineficiente que hay en el mundo por la falta de apertura. Los costos de producir celulares en Tierra del Fuego, los precios que se producen, pero es como si estuviera produciendo cohetes que van a la Luna. ¿Me entiendes? No es así. ¿Por qué tenemos que pagar, insisto, un corpiño al precio de Chanel o Dior en las mejores tiendas de Nueva York? No Hace es mucho así. hincapié en la industria textil porque ves en esa sí, industria... porque, escúchame, ¿sabe cuál es de los pocos sectores cuyo precio en dólares han subido después de la devaluación? Los textiles. ¿Textiles? ¿Qué parte de los textiles? Textiles en general, yo veo precios de textiles. Pero no importa si es textiles, autos es lo mismo, caucho es lo mismo, el alambre galvanizado es lo mismo. Hacienda no te deja entrar el alambre galvanizado. No te dejan entrar el insumo en realidad para que vos fabriques tu alambre galvanizado. O sea, el grueso de los multimillonarios en Argentina se han hecho en base a curro. Acá no tenemos Bill Gates, no tenemos Steve Jobs, no tenemos Jeff Bezos, tenemos los casos no escatológicos, como el Caradojean, como, no sé, los que viven de Tierra del Fuego, y después tenés los escatológicos, Cristóbal López, Lázaro Báez, ellos son de ladri. Pero la manera de ser multimillonario en Argentina tiene que ser una manera que le sirva a la sociedad, que le sirva a la gente, los otros que creen que tienen el culo fino, los que te dicen que si no hay obra pública no pueden construir.
pero vos escuchaste esa estupidez en algún lugar del planeta Tierra. Un constructor que te diga, sin que se le caiga la cara de vergüenza, que si no hace ladrillo con plata del contribuyente, el Estado se muere, se funde. Los constructores en el mundo construyen pagados por el sector privado, no por el sector público vía impuestos. Entonces, acá hay una manera de hacerte multimillonario que es central para explicar nuestra decadencia. José Luis, la última, ya está aquí Hugo Alconada también para charlar de la otra cara de este país, que es la parte de corrupción, cuáles son los casos que hay, qué es lo que viene. Dos cuestiones que tengo para preguntarte bien concretas de la economía. Leemos, nos cuentan, hablan de competencia de monedas. Si te lo saco del mundo macroeconómico, del mundo más de los especialistas, ¿en qué le cambia la vida a quien nos mira que haya una competencia de monedas? Mira, significa de que, a ver, competencia de moneda es terminar con el cepo, dejar flotar. Es y el eso, paso inmediatamente anterior, ¿no? Sí, y eso depende mucho también que vos termines con toda la deuda remunerada, ¿viste? Si tenés cepo porque está la deuda remunerada dando vuelta. Y eso impide tener competencia de monedas o, si vos querés, que el dólar sea una moneda más de uso corriente. La competencia de moneda es que vos puedas usar al dólar si querés usarlo para hacer algunos pagos. No todos los pagos, no pago de impuestos, pero sí para muchas operaciones de tipo financiero, eso significa. Bien, y una más que tiene que ver con el fin del cepo. Viste que algunos dicen, y acá también me sirve tu opinión, que hoy el dólar está controlado no solo por el freno de la emisión, no solo por lo que está ocurriendo, sino también porque los importadores no tienen la transacción habitual. ¿Eso es un mito o es real? No, a ver, ¿existe cepo? Sí existe cepo, así que no vamos a negar es fáctico. algo. Yo no niego la realidad nunca, nunca. Lo peor que hay es negar la realidad acá. ¿Hay cepo? Sí hay cepo. ¿Se está desarmando de a poquito? Sí. Vos me decís, ¿se va a desarmar rápido? Me parece, no es mi deseo, por supuesto, pero viendo cómo viene la cosa, no me parece que sea rápido. Se necesita plata para poder desarmarlo, lamentablemente. Nos dejaron un banco central quebrado los kirchneristas. O sea, los kirchneristas, por eso insisto con esto, uno no puede volver a algo llamado kirchnerismo, porque el negocio de esa gente es un negocio genocida social y económicamente para nuestro país, porque ellos buscan la miseria del pueblo. Y nosotros liberales queremos no solo la riqueza del pueblo, sino que se sienta gente íntegra, con la autoestima alta, que sean ellos mismos y que no necesiten de un plan social y de un subsidio para vivir. José Luis, muchas gracias por haber venido. Un placer, buenas noches. Pasó mucho tiempo, te vamos a tener más seguido. Cómo no, un placer.